George Washington, la forja de un héroe y el nacimiento de una nación. En el año de 1732, en la colonia de Virginia, nacía un niño destinado a cambiar la historia. George Washington, hijo de una familia de terratenientes, creció en un mundo de plantaciones, ríos majestuosos y la constante amenaza de los conflictos en la frontera. Desde temprana edad, demostró una disciplina y determinación poco comunes. Su infancia estuvo marcada por el aprendizaje de la administración de tierras y la interacción con colonos y nativos americanos, lo que moldeó su visión del mundo. Se convirtió en un joven de carácter fuerte y decidido, influenciado por los ideales de honor y servicio a su comunidad. A los 16 años, Washington se unió a una expedición de topógrafos, explorando las indómitas tierras de Virginia. Aquí desarrolló su resistencia, su agudo sentido estratégico y su entendimiento de la geografía, habilidades que le servirían en el futuro. Su habilidad para trazar mapas precisos y su interacción con diversos grupos sociales lo prepararon para los retos que enfrentaría en los años venideros. Aprendió sobre el comercio de pieles, la política colonial y la dura realidad de la vida en la frontera. Cuando la guerra franco-indígena estalló en 1754, Washington se convirtió en un joven oficial del ejército británico. La derrota en Fort Necessity fue su primera gran lección en el campo de batalla, pero en lugar de desanimarse, Washington aprendió de sus errores. Bajo el mando del general Edward Braddock, participó en la fatídica expedición contra Fort Tucson, donde demostró un coraje extraordinario cuando las tropas británicas fueron emboscadas. Su valentía le valió reconocimiento, pero también una creciente desilusión con la burocracia británica, lo que sembró las primeras semillas de su futura oposición a la corona. Aprendió que el mando británico no siempre tenía la mejor estrategia y que el coraje individual podía cambiar el rumbo de una batalla. Tras la guerra, Washington regresó a Mount Vernon, donde se estableció como un próspero terrateniente. Se casó con Martha Custis, una viuda adinerada, lo que consolidó su posición económica y social. Sin embargo, las tensiones entre las colonias y Gran Bretaña crecían. Los impuestos opresivos y la falta de representación en el Parlamento encendieron la chispa de la revolución. Washington, con su experiencia militar y su liderazgo natural, emergió como una figura clave en la lucha por la independencia. En 1775, cuando el Segundo Congreso Continental lo eligió comandante en jefe del Ejército Continental, aceptó el desafío con la certeza de que la lucha sería ardua y prolongada. La Guerra de Independencia fue un torbellino de victorias y derrotas. Desde la milagrosa retirada en Brooklyn hasta el crudo invierno en Valley Forge, Washington demostró ser el líder que la nación naciente necesitaba. Sufrió traiciones, luchó contra la escasez de recursos y motivó a sus tropas a resistir. Su golpe maestro llegó en 1781 en Yorktown, donde con la ayuda de los franceses, derrotó al ejército británico y aseguró la independencia de los Estados Unidos. Su estrategia y su capacidad para inspirar a sus hombres fueron cruciales para el éxito de la causa. Fue un líder en el campo de batalla y en la diplomacia, ganándose la lealtad de sus aliados y la admiración de sus compatriotas. Tras la guerra, Washington anhelaba retirarse a su hogar, pero el destino tenía otros planes. La nación recién formada estaba al borde del caos, y muchos vieron en Washington la única figura capaz de unir a los estados bajo un mismo gobierno. En 1789, fue elegido por unanimidad como el primer presidente de los Estados Unidos. Su presidencia no solo marcó el nacimiento de una nación, sino que estableció las bases de un gobierno democrático y estable. Creó el sistema de gabinete presidencial, estableciendo departamentos clave como el de Estado, Tesoro y Guerra, asegurando una administración eficiente y bien estructurada. Washington también supervisó la implementación de la Constitución, asegurándose de que se respetara el equilibrio de poderes. Durante su mandato, enfrentó desafíos internos como la rebelión del whisky, demostrando que el nuevo gobierno tenía la autoridad y la determinación de hacer cumplir la ley sin recurrir al autoritarismo. También sentó las bases del sistema financiero del país con la ayuda de Alexander Hamilton,
estableciendo el Banco Nacional y fomentando el crecimiento económico. En el ámbito internacional, Washington adoptó una política de neutralidad, evitando que la joven nación se involucrara en los conflictos europeos. Su proclamación de neutralidad en 1793 aseguró que Estados Unidos pudiera consolidarse sin verse arrastrado a guerras externas. Esta política fue clave para la estabilidad del país en sus primeras décadas. Uno de los momentos más significativos de su presidencia fue su despedida en 1796, donde advirtió sobre los peligros del faccionalismo y la intervención extranjera en los asuntos nacionales. Sus palabras fueron una guía para las futuras generaciones, estableciendo un estándar de liderazgo basado en la unidad y el interés nacional. Washington finalmente regresó a Mount Vernon, donde vivió sus últimos años en paz. Dedicó su tiempo a la administración de su hacienda y al bienestar de su comunidad. Mantuvo correspondencia con líderes políticos y científicos, interesado en el futuro de la joven nación. En 1799, falleció, dejando un legado imborrable. No solo fue el líder que guió a su pueblo a la libertad, sino que también estableció los principios que definirían a la joven nación. Su funeral fue un evento de gran solemnidad, donde miles de personas rindieron homenaje al padre de la patria. Hoy, su nombre resuena en la historia como el padre de los Estados Unidos, un hombre cuyo coraje, honor y humildad cimentaron los pilares de una nación destinada a la grandeza. Su impacto sigue vivo en cada institución estadounidense, recordando que el liderazgo verdadero se basa en el servicio, la integridad y la visión de un futuro mejor. La historia de Washington no es solo la historia de un hombre, sino la historia del nacimiento de una nación y los ideales que la sostienen hasta el día de hoy. Su contribución a la democracia, su visión de un gobierno estable y su compromiso con la unidad nacional lo consagran como una de las figuras más trascendentales de la historia mundial.